Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Estos días me han llamado algunos compañeros preocupados, porque les llegaban rumores sobre mi estado de salud. Y quiero compartir aquí que esta es mi casa. Yo, lógicamente, con mis amigos, con mis familiares, que sí, me he hecho unas pruebas médicas que han culminado, que tengo unos tumores cancerígenos que hay que tratar, pero es operable, tenemos fecha final de abril, las cosas caminarán, seguiré en activo y regresaremos más fuertes. Por eso, amigas y amigos, era el día hoy, en compañía de mi amigo Chano Franquis, veo a su hijo, a su mujer. ¿Qué te voy a contar, Chano? Tú te has enfrentado también y aquí estás, defendiendo estos valores y estos principios. Hay momentos en donde hay que sortear adversidades, pero con el optimismo, la fuerza de que las cosas van a salir bien, y van a salir bien. Hay Franquis y Torres para rato, Franquis y Torres para rato. Ya lo han escuchado ustedes, ayer lo descubría, él personalmente lo hacía en ese meeting, en esa participación de celebración del Congreso del PSOE. Hacía en Gran Canaria, hacía referencia el exalcalde de la ciudad de Arucas, el expresidente del gobierno de Canarias y actual ministro Torres, que padece cáncer. Gente cercana, como él mismo reconoció en esa alocución, como digo, en la jornada de ayer, en la celebración del Congreso Socialista, bueno, en el que decía que tenía esa enfermedad. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática anunciaba este domingo, durante el Congreso de PSOE en Gran Canaria, que tras unas pruebas médicas se le han confirmado que padece cáncer. El ministro anuncia también que va a seguir en el cargo, aunque hará un alto en su actividad pública para someterse al tratamiento médico que necesita para recuperarse de esta enfermedad. Además, a finales del mes de abril está previsto que se someta a una intervención de carácter quirúrgico. Torres decía este anuncio durante su intervención en Infecar, en Gran Canaria, donde el partido clausuraba el 15º Congreso Insular. 15 años, 15 celebraciones, 15 congresos, mejor dicho, del PSOE en Gran Canaria. Ante este anuncio, Torres recibió el que escuchaban ustedes, ese sonoro aplauso de varios minutos, que nosotros lo acortamos un poquito, como muestra de apoyo. El socialista aseguró que todo va a salir bien y que hay Franquis y Torres para rato, después de recordar también de que por ese proceso pasaba el compañero y proclamado también, por cierto, secretario insular de Gran Canaria del PSOE canario. Bien, aunque es un asunto de carácter íntimo y además personal, he querido compartirlo hoy con mis compañeros y compañeras de la organización política, después de que lo sepan mis hermanos y también mis primos y demás, ¿no? Y es que ante llamadas que he recibido estos días de preocupación, pues sí, he estado estas semanas haciéndome una serie de pruebas que han culminado, falta una última, que sería la próxima semana, pero sí han culminado en que tengo tumores cancerígenos. Son operables y no están extendidos, a falta de esta última prueba, repito, no están extendidos por el resto del cuerpo. Y como digo, son operables. En principio la operación sería a finales de abril. Y yo voy a continuar con mi labor diaria, es decir, institucional, seguiré en el ministerio, en los plenos y en la labor ministerial hasta que los médicos así me lo digan, quizás un poco más aflojando en la agenda, pero estaré hasta que los médicos me digan que tengo que parar, me operaré y regresaré desde que los médicos me digan que ya puedo regresar. Y por tanto lo encaro con el optimismo de que va a salir bien. Estoy convencido de ello. Por supuesto que recomiendo que nos hagamos revisiones y mi admiración ante las
personas que se tienen que enfrentar alguna vez a un proceso cancerígeno, ¿no? Es una situación complicada, pero estoy convencido que con la ciencia, el avance, los grandes profesionales sanitarios que tenemos en nuestro país, nos podemos enfrentar con más posibilidades de éxito, ¿no? Y esto sé que va a salir bien, y sí, ante alguna duda que he visto en algún medio, ni dejo la política ni paro en mi actividad. Seguiré, repito, el máximo que pueda hasta que los médicos me digan, tiene que usted que hacer este paréntesis, y luego ya regresaré a mis labores ministeriales, orgánicas, con la misma fuerza, pero ya recuperado y operado, ¿no? Bueno, la esperanza no la pierde, es optimista. El ministro Torres asegura que volverá, pues eso, porque continuará trabajando como bien él mismo ha indicado. No cabe lugar a dudas que ha sido la noticia del fin de semana aquí en Canarias. Eso del ámbito político, en el que también podemos hacernos eco de esa celebración del Congreso del PSOE en la isla de Gran Canaria, pero antes recordar que el fuerte viento ha hecho algunas modificaciones, algún traslado de lugar de alguna cosita que no encontró en su lugar. El techo, concretamente, de un centro escolar en la isla de Gran Canaria, concretamente en La Garita, en la ciudad de Telde. Parece que Telde en los últimos tiempos se está llevando la peor parte de los temporales que van viendo, y que provocaba, como decíamos, este domingo ese incidente también del CEI, Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria en La Garita, donde la plancha metálica del techo fue levantada por esas rachas de vientos, y en donde tuvieron también que actuar la policía local y los bomberos que se encuentran del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria en esa zona cercana al colegio. Bueno, no había evidentemente clase, y eso ha significado que en un principio no haya habido ningún problema en lo personal. Y también esperar que las condiciones meteorológicas adversas en el archipiélago. El domingo, por ejemplo, se han suspendido vuelos relacionados precisamente con otros lugares, como por ejemplo en Inglaterra, ¿no? Y que han tenido que ser desviados este domingo, procedentes de Tenerife, de Helsinki, mejor dicho, tuvieron que ser trasladados a otros lugares, desviados a Gran Canaria, por ejemplo, y debido a la presencia de lo que se denomina cizalladura en la aproximación al aeropuerto, un fenómeno que implica cambios bruscos en la dirección del viento, la velocidad del viento, y que supone un riesgo para los aterrizajes. Por tanto, pues es lo que podemos decir. Y también decir, en referencia a la previsión meteorológica para las próximas horas, la Agencia Estatal de Meteorología emitía una previsión de viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes y zonas altas expuestas a las islas de mayor relieve. Por tanto, hay que seguir teniendo paciencia con el tiempo, y también esa, intensa lluvia que continúa descargando distintas tormentas, pero que continúan descargando en territorio peninsular español, y que preocupa a muchos canarios que tenemos familias en territorio peninsular, y vemos cómo el agua no cesa de caer después de más de, o casi todo el mes de marzo, cayendo el agua, como decíamos, en el territorio peninsular español. Y este fin de semana nos dejaba Yolanda Arencibia. El mundo de la cultura llora su marcha. La exprofesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fallecía, como decíamos, el pasado fin de semana, y una conocedora de la obra de Galdós, que nos deja para siempre. Así que descanse en paz Yolanda Arencibia, que nos dejaba, como decíamos, este fin de semana. Como digo, la mayor experta contemporánea, catalogada así en el ámbito de la cultura, en Benito Pérez Galdós. Y en referencia, como les decía, al Congreso del PSOE en la isla de Gran Canaria, aunque podemos seguir comentando que la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaraba el sábado concretamente
la situación de prealerta por ese viento en todo el archipiélago a partir de las 6 del sábado, y ante la intensificación del alisio en las siguientes horas, como así ha sido en el archipiélago canario. Pero nos quedamos con esa información del Congreso del PSOE y las palabras de Sebastián Franquís, que fue, como digo, reelegido secretario insular del PSOE en la isla de Gran Canaria el fin de semana. Un proyecto político y una trayectoria que acompañan y que avalan la alternativa del Partido Socialista que está planteando en estos momentos, ¿no? Ahora que el logro fundamental que ha conseguido Ángel Víctor Torres, Canarias ha tenido siempre muchos ministros en el gobierno de España. Lo ha tenido siempre, gobiernos del Partido Popular o gobiernos del Partido Socialista. Pero creo que en este caso, en el caso de Ángel Víctor, se diferencia enormemente del papel que está jugando en estos momentos en este gobierno. La pieza clave de que los asuntos canarios no haya una interlocución con el gobierno, que la hay con el gobierno de Canarias, sino la voz de Canarias, el acento de Canarias está precisamente en el gobierno de España, directamente en el gobierno de España, trasladando la preocupación y la sensibilidad en un asunto como el que hablábamos antes y que lo has explicado perfectamente, Nira, como afortunadamente hemos conseguido, producto del diálogo, del entendimiento, donde ha estado siempre el Partido Socialista de buscar un acuerdo con la mayoría de las fuerzas políticas en el Parlamento de España, en el Congreso, que no se tenía que conseguir, a pesar de este gobierno de Canarias, a pesar de las trabas que han puesto el gobierno de Canarias, a pesar que del 50% de este gobierno lo que ha hecho exactamente lo contrario para que el conjunto de España no fuera solidario con nuestra comunidad autónoma de Canarias. Hemos conseguido lo que se ha pedido, lo que aprobamos las fuerzas políticas hace 1 año y medio en Canarias, que es modificar el artículo 35, donde el Partido Socialista nunca se había desviado de ese objetivo. Otra fuerza, el presidente del gobierno de Canarias, ha estado entretenido este último año en buscar otras alternativas. Nosotros hemos estado centrados en modificar el artículo 35 porque es el gran instrumento para que en este país exista una solidaridad con nuestra comunidad autónoma de Canarias. Se ha conseguido, se va a convalidar ese Real Decreto en el próximo mes de abril y no va a haber nadie que lo vaya a poder parar. Cualquier recurso que se puedan presentar no significa que se puede parar la entrada en vigor de este Real Decreto. Con lo cual, a partir de las próximas semanas, a partir de los próximos meses, empezaremos a convertir esa solidaridad en una realidad que Canarias ha estado reclamando en los últimos 2 años. Como se está haciendo con los más de 101.000 inmigrantes que han venido a Canarias mayores en los últimos 3 años. Por eso cuando damos esa cifra, nos parece enormemente indecente que el presidente del gobierno de Canarias haya insistido que se ha quedado solo Canarias ante la crisis migratoria. Cuando, insisto, en los últimos 3 años, más de 101.000 inmigrantes que han venido a las costas canarias han sido trasladadas al resto del país. Porque es un problema de país, como bien decía Nera, afrontar con todas las consecuencias la grave crisis migratoria que tenemos en estos momentos. Que sabemos que no es coyuntural, que lo vamos a tener en el futuro. Por eso es bueno, pues las palabras de Chano Franquís, que revalida al frente del PSOE en la isla de Gran Canaria. Su compañera, también secretaria de organización regional, segunda de a bordo en el partido en el archipiélago canario, bueno, pues decía esto con respecto a esta elección, de esta renovación de elección del líder gran canario de su partido. Franquís Chano, que además es el compañero portavoz del grupo parlamentario y que sin lugar a dudas pues le avala precisamente los resultados que ha tenido el Partido Socialista en esta isla. Son momentos importantísimos para el Partido Socialista, de renovación de ideas, de propuestas, de seguir creciendo en esta batalla ideológica que estamos viviendo a nivel internacional en nuestro país y también en Canarias, ¿no? En una semana además clave, donde hemos visto a un Partido Popular que sigue perdido en torno a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, donde nos mandan además mensajes absolutamente contradictorios, ¿no? Donde un día dice la señora Ayuso que bueno, que la ley hay que cumplirla, y al día siguiente el señor Ascón dice que hay que llevar la reforma del artículo 35 al Constitucional. Es el ejemplo de que el Partido Popular no tiene proyecto ni de país, ni por supuesto de Canarias, porque aquí el señor Domínguez no pinta absolutamente nada. Hoy el Partido Popular de Canarias tiene un encuentro bajo el título Comprometidos por Canarias. Insto al Partido Popular a que haga efectivo ese título de su conferencia del día de hoy y que vote el próximo 10 de abril los diputados y diputadas del Partido Popular de Canarias en el Congreso sí a la reforma de la Ley de Extranjería, que es un acuerdo parlamentario donde los partidos políticos de Canarias se han fajado, eso sí,
los partidos políticos de Canarias en encontrar la unanimidad en torno a esa reforma, que lo hagan efectivo el próximo 10 de abril y que se dejen ya de tanta parafernalia y que actúen por y para Canarias. El Partido Socialista ha demostrado su responsabilidad como organización, la ha demostrado en el Gobierno de España, gobernando, y la ha demostrado en Canarias desde la oposición. Somos un partido absolutamente responsable con Canarias y para Canarias. Bueno, pues Nira Fierro, secretaria de Organización Regional. Recuerden que quien lidera el PSOE en el archipiélago canario es Ángel Víctor Torres, que ahora pues ha dicho pues lo que ha dicho, nos ha dado a conocer esa enfermedad que padece. Por cierto, ayer fue descubierto por alguien, después de todo esto acontecido, cerca del Sumacal, en un restaurante en Valleseco, en Gran Canaria, almorzando con su mujer, con su esposa. Un medio de comunicación, La Provincia concretamente, publica la fotografía de alguien que, bueno, pues fotografió a Ángel Víctor Torres con su mujer en ese restaurante. La vida sigue. El sábado, por cierto, en la Isla del Hierro hubo un encuentro, en tal caso, entre la agrupación herreña independiente y los representantes del partido Coalición Canaria, de Coalición Canaria. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, secretario nacional de Coalición Canaria, estuvieron juntos, como decíamos, en este encuentro con la militancia de la agrupación de herreña independientes que desarrollaban el 8º Congreso Nacional de Coalición Canaria. También, hacía referencia a Fernando Clavijo no solo a este encuentro. Vamos a escuchar en primer lugar, en orden inverso del que, para terminar, justamente escuchando también al presidente Clavijo con respecto a esa cuestión, a los menores, y luego escucharemos también a la consejera del área social hablando justamente de este hecho. Escuchamos a Javier Armas, de Agrupación Herreña de Independientes, presidente de Agrupación Herreña de Independientes. De visitar cada una de las islas que para discutir el proyecto del nuevo Congreso de Coalición Canaria. Nosotros hemos participado de este tema, participado de la filosofía de todo este Congreso, participaremos también como invitados en el Congreso y cómo no, el presidente de Coalición Canaria estará aquí, el secretario general también, para trasladarnos el mensaje y para recibir también las aportaciones de la agrupación herreña independiente, que dicho sea de paso, pues estamos prácticamente en sintonía, tanto en lo que se está haciendo como en la filosofía en sí, en todo lo relacionado con la identidad, en todo lo relacionado con todas las medidas que se están tomando con respecto a la población, con respecto a todas las cuestiones fundamentales y de ideología, y sobre todo también en el ámbito de una identidad única, es decir, reforzar el nacionalismo en todas las islas. Creo que es fundamental para nosotros como partido pequeño de isla, pero también en la globalidad de toda Canarias, respetando la identidad y respetando la forma de ser de cada una de las islas, pero con un proyecto común. Bueno, sintonía común entre la agrupación herreña de Independientes y Coalición Canaria, y al respecto de esto también el máximo responsable de esta formación política, Fernando Clavijo, también presidente de Canarias, pues hacía referencia a todo ello. Le escuchamos. El Partido Popular ante el Tribunal Constitucional por este decreto del reparto de menores migrantes no acompañados. Bueno, le preguntaban los compañeros sobre ese recurso que pueden llevar a cabo a nivel nacional, y mostraba su tranquilidad del presidente de Canarias con respecto a ese recurso en los tribunales. Ese recurso al Constitucional no para nada, el decreto ya está en vigor. Si lo que tenemos es, ahora mismo, pues estamos concentrados en la aplicación del decreto. Es una norma nueva. Por primera vez se modifica la ley de extranjería, una ley orgánica. Ha sido un trabajo desde Canarias hacia el Estado, donde hemos asumido nosotros ese papel, digamos, impulsor, y lo que hay ahora es que aplicarlo correctamente, ¿no? Pero esto resuelve, y lo veíamos ayer en la Restinga, esto resuelve la respuesta a los menores extranjeros no acompañados, pero no resuelve la situación, por ejemplo, que está viviendo la Isla del Hierro, donde nos encontramos, porque los cayucos y las pateras van a seguir llegando. Y no es de recibo
tener ocupado un puerto como el de la Restinga. Creo que la respuesta tiene que ser desde el Estado. Hay un puerto como el de la Estaca. Si al final esto continúa en el tiempo, se tiene que dotar de unas estructuras permanentes y el Estado tiene que ser consciente de que no puede ocupar un puerto y cambiar la vida de un pueblo o de la ciudadanía y afectar a las actividades económicas, ¿no? Y ayer con el presidente de HI nos comprometíamos también en la Restinga, pues al lunes solicitar esa reunión con el delegado del gobierno para que nos dé respuesta y soluciones, y si tenemos que escalar y subir, pues escalaremos y subiremos, porque desde luego, como ustedes bien han dicho y medios que dan cuenta de la actualidad diaria, esto va a continuar durante mucho tiempo. Entonces usted interpreta como ruido los recursos y... Pregunta sobre migración al presidente Clavijo. Ellos consideran que se está lesionando los derechos de su comunidad autónoma. Oye, es respetuoso que hagan una estrategia jurídica, pero como bien salieron en tromba diciendo que no lo iban a aplicar y luego ya han tenido que recular y decir, no, es ley. Si es ley, se tiene que aplicar. Y pregúntenme del Congreso, ¿no? Sí. Ahora hablen ustedes del 8º Congreso Nacional, presidente. Bueno, yo creo que este es un congreso de madurez. La organización política, pues después de todos que se unieron todos, como ha ocurrido aquí en la Isla del Hierro, se unieron todos para desbancar a Coalición Canaria y HI desde las instituciones, pues al final hemos pasado y todavía, como es el Cabildo de la Isla del Hierro, después de haberlo ganado HI, pues nos mandaron a la oposición. Creo que es un congreso de maduración del partido, con una filosofía clara, que es la que estamos llevando desde el gobierno. Somos isla y nación. Por lo tanto, es perfectamente compatible el respeto a la identidad y la idiosincrasia de cada isla. Es más, es necesario e imprescindible ese respeto, precisamente si queremos construir una Canarias mejor. No puede haber una Canarias mejor solo con 2 islas o una Canarias mejor solo con 3. Tiene que ser una Canarias mejor con 8 islas. Y hoy venimos a rendir cuentas a la militancia, a los compañeros, a HI, a rendirle cuenta de estos 2 años de gobierno también, en aspectos que van desde la bonificación del combustible, que recordemos que era imposible, y 1 año y pico después con el trabajo en el Parlamento de Canarias del diputado Raúl, con Narváez Quintero en el gobierno y con Javier Armas desde el Senado, pues se ha hecho un trabajo serio y riguroso y estamos aplicando la bonificación del combustible con la obra histórica demandada en la Restinga con 2 millones de euros, con la obra que estamos haciendo en Frontera del túnel, del falso túnel, con las redes de riego, con la mejora. Bueno, pues las mejoras, los logros conseguidos en la Isla del Hierro, ese tándem entre la agrupación herreña de Independiente y Coalición Canaria, que tiene visos de continuar y que pronto se manifestará también de esta forma en el Congreso Nacional de Coalición Canaria, y que va a ser, como decíamos, en breve. Hacemos el primer alto en el camino en esta jornada de martes. No les hemos saludado, no les hemos dado la bienvenida. Gracias a todas y a todos por sintonizar con la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Estamos en la jornada de este 24 de marzo de 2025 en Archipiélago Directo. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta.
con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas. Eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. Volvemos con todas y todos ustedes a la sintonía de la 10, Capital Radio. Volvemos a antena, volvemos a la continuidad de este magazine que en tono informativo lanzamos a media mañana a partir de las 11 y algunos minutos aquí en esta sintonía para contarles algunas informaciones que están siendo la actualidad en definitiva del archipiélago canario. En la jornada, en la primera parte les hablábamos finalmente de las palabras del presidente Clavijo con respecto a las preocupaciones que manifiesta con respecto a que se llegue o no a aplicar el decreto ley aprobado por el Gobierno de España para la distribución de los menores, y bueno, aseveraba que si el Partido Popular a través de los tribunales lograba la paralización de la aplicación de este decreto, pues en fin, no lo esperaba, no lo considera así. Bueno, también y con respecto o a esta información, pues vamos a escuchar a la consejera sobre la ruta canaria de inmigrantes aquí en el archipiélago canario, Candelaria Delgado, que también hablaba en la jornada de ayer. A establecer unas vías seguras de entrada a Europa. Bueno, eso es lo que ya, digamos, tener de manera lo más plausible posible lo que hemos venido denunciando en estos 18 meses. La ruta canaria es la más mortífera. La llegada al Hierro es el último vínculo que tienen con tierra, y si se desvían de esa trayectoria, pues como ven ustedes, como se ha podido constatar, pues llegan a donde llegan. Desgraciadamente nunca vamos a tener la constancia fehacientemente de las pérdidas humanas, que aunque el año pasado se cifraron en más de 7.000, de las pérdidas humanas que se han perdido en esta ruta canaria. Para eso lo que necesitamos es más medios, más despliegue. Ayer lo decía el representante de la Fundación CEPAIN en la reunión que mantuvimos con el presidente, con los cabildos, la FECAN y las entidades, que él proviene de Senegal y efectivamente, bueno, si no actuamos en los países de origen, con esa cooperación de desarrollo, con ese plan África que también Canarias va a desarrollar en todos esos países de origen, que esto también tiene que hacerlo el Estado español y que esto también, por supuesto, la tiene que hacer toda Europa. Si no hacemos esas rutas seguras, porque nosotros también necesitamos en toda Europa mano de obra, desgraciadamente las pérdidas de vidas humanas
se van a seguir produciendo. Entonces tenemos que actuar frente a eso. La verdad es que da impotencia y rabia. Hablaba de la mortífera ruta canaria, que en definitiva, pues sigue teniéndose poca constancia de cuántas vidas realmente, aunque se hacía referencia a esas más de 7.000 víctimas mortales probablemente que desaparecieron en la ruta canaria, pues igual no se sabrá nunca, decía, y hay que seguir batallando para tratar de impedir que sigan pues muriendo gente a través de esa ruta canaria, decía Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Sí, claro, para revisar sus condiciones de salud y constatar que están perfectamente y que pueden pues pasar a ser a un centro ahí ya dependientes del Estado, porque los que son familias, niños que vienen con sus padres o sus madres, pues pasan a centros dependientes del Estado. Pero es lo que les hemos venido diciendo tanto el presidente como yo y mis compañeros de gobierno, del Gobierno de Canarias en todos estos meses, que cuando tú percibes que subirte a una embarcación tienes más seguridad que quedarte en tierra, es porque algo muy grave está pasando. Entonces, tenemos que hacer frente a esto y, como decían muchos de los representantes de las entidades ayer en la reunión con el presidente, lo que decíamos es que la emigración no se combate, se gestiona. Y lo que nos hace que seamos un referente de la atención a la migración de todas las hablaba Candelaria Delgado de que hay que seguir haciendo lo que se está haciendo. Hay gente que no entiende cuál es el procedimiento, pero es el que se está realizando cuando llegan o son traídos a las costas del archipiélago canario, pues evidentemente tienen que ser tratados, como decíamos, de la manera que lo hacen. Y la delegación del Gobierno aquí en las Islas Canarias y la Agencia Estatal de Meteorología, dependiente del Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico, celebraban en la capital Gran Canaria el Día Meteorológico de Carácter Mundial, una conmemoración que se realiza cada año justamente en torno al 23 de marzo de 1950, de la firma del convenio, de la entrada en vigor entonces del convenio por el que se creó la Agencia Meteorológica Mundial. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, inauguraba ese acto en la delegación del Gobierno, que se encuentra en la capital Gran Canaria, y destacaba que en esta fecha debemos renovar nuestro compromiso con la ciencia y la investigación. Estuvo acompañado por el director de la Cátedra de Reducción de Riesgo de Desastres de la Universidad de La Laguna, Pedro Dorta, quien impartió la conferencia Amenazas del Clima en Canarias, necesidades de un sistema integral de alerta temprana. Escuchamos primero al delegado del Gobierno y luego al catedrático. Bueno, pues Día Mundial de la Meteorología, lo que pretendemos es, con este acto que lo celebramos con la agencia estatal, es reconocer la labor de estos profesionales que se dedican a la ciencia, y una ciencia que tiene un efecto sobre la sociedad, que es el tener previsiones que afectan en materias económicas, como puede ser el hecho de que nuestra agricultura pueda prever un mayor riego o no, en la economía en general, porque el agua también es un elemento fundamental para las actividades económicas, y por otro lado, no solo en la materia económica, sino también en materia de protección civil, ¿no? La importancia de tener buenas previsiones y atender a esas previsiones, no solo ya tenerlas, porque disponerlas y no utilizarlas para tomar decisiones es clave, ¿no? Y hemos visto pues en la historia reciente de nuestro país el trabajo que ha hecho la agencia, que quiero reconocerlo a todos sus profesionales. Aquí hemos tenido a personal que han dejado de ir a la boda de su hermana por estar atendiendo una emergencia, y ese compromiso con la sociedad hay que destacarlo también, hay que
valorarlo y atender a esos requerimientos, ¿no? Yo creo que en Canarias hasta ahora, al menos de lo que yo he podido ver y palpar como responsable político, saben que he sido presidente del Cabildo y ahora delegado del Gobierno, las cosas funcionan atendiendo a los criterios técnicos, a la información que nos va llegando, y se toman las decisiones más acertadas siguiendo esos consejos, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, palmero, socialista también, para poder ser delegado del Gobierno está ahí con esa formación política que gobierna España y que fue quien lo nombró en su día delegado del Gobierno. Pedro Dorta, como decía, que es catedrático o director de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres que imparte en la Universidad de La Laguna. Es un reconocimiento a 3 de ellos. Además, hacemos una propuesta a premio nacional que se entregará, pues a los premios nacionales se entrega el lunes en Madrid. En este caso en Canarias vamos a reconocer a 3 de estos colaboradores y es súper importante pues todos estos datos con los cuales construimos la imagen del clima de Canarias y que pues ayuda a hacer una planificación hacia el futuro de esos riesgos climáticos que tenemos en Canarias para pues aportar soluciones basadas en la ciencia. Saben que hace unos días se descubrió una patera pues en aguas cercanas a Brasil. Un buque cerca de Brasil navegaba y se encontraba con un cayuco y miraron en su interior y vieron la dantesca imagen que allí pues se descubría, ¿no? Llamaron, mejor dicho, a las autoridades, en este caso brasileñas, porque eran de otro país, evidentemente, los que descubrieron. Sobre eso hablaba Anselmo Pestana. Estábamos escuchando antes a hablar de este tema de la inmigración, en este caso el propio presidente de Canarias y también a la consejera del ámbito social, y ahora pues escuchamos al delegado del Gobierno, pero hablando concretamente del descubrimiento de ese cayuco en aguas cercanas a Brasil. Sí, que está en las cercanías de la costa brasileña. Es información que nos ha facilitado el Centro de Coordinación Regional de la Guardia Civil, que saben que es el centro un poco que coordina todo lo que es el salvamento marítimo. Está lejos de la jurisdicción española y de Canarias, justamente desde el centro, pero volvemos a incidir, ¿no? Esta ruta es una ruta de las más peligrosas del mundo, bien porque acaban su combustible, bien porque le falta alimentación, pues las consecuencias es que hemos visto en estos años cómo a Tobago ha llegado esas embarcaciones, a Brasil, a la República Dominicana. La corriente de Canarias los va llevando poco a poco a esa embarcación con los cadáveres en su interior y pero seguimos luchando contra las mafias, que detrás de esto hay negocio, y como saben ha habido estos días pues una operación importante en Senegal con la detención de un alcalde, con la devolución a la costa de 3 embarcaciones que estaban saliendo con más de 500 migrantes, y es la forma de trabajar, ¿no? También descabezar y disolver esas mafias, esas bandas organizadas que trafican con personas y que a riesgo de que esas personas pierdan la vida, como nos lo pone crudamente la realidad de estos días de saber que hay una embarcación en las cercanías de la costa brasileña. Bueno, pues sabemos algo más con respecto a este tema. Ese dato no lo teníamos presente, que es pues eso, la detención de algunos mafiosos, ya se les puede decir así, porque son verdaderamente mafiosos, que fueron detenidos porque son los que están propiciando ese envío, como digo, a la muerte prácticamente a toda esa gente. Es lo que podíamos comentar con respecto a la inmigración. Y siguiendo con información de Canarias, del Pasemos gobierno más exactamente. Es una decisión que... A ver, que se nos cuela por ahí un sonido. El gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación,
Actividad Física y Deportes de Canarias, a través de su viceconsejero, precisamente de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, junto con José Hernández, miembro de una asociación denominada Asociación Más Deporte Canarias. Se reunieron con empresas de la industria del deporte en el archipiélago con el objetivo de impulsar la colaboración de los sectores en el archipiélago. La opinión de alguna empresa, o también, mejor dicho, vamos a compartir las palabras de Ángel Sabroso. Canarias, lo primero, es un placer poder acoger a un encuentro empresarial de la industria del deporte en Canarias, para que ellos valoren, para que ellos estudien la oportunidad, las fortalezas y las ventajas que tendría el poder constituir el primer clúster de la industria del deporte en Canarias, ¿no? Estamos hablando de más de 2.500 empresas relacionadas con el sector deportivo canario, más de 20.000 puestos de trabajo que se generan, algo más de un 3% del PIB canario que genera la industria deportiva en nuestra comunidad autónoma, entre un 12 y un 15% de la llegada de turistas que cada año llegan a Canarias lo hacen por motivaciones deportivas. Nosotros estamos firmemente convencidos de que estos datos ponen de manifiesto que crear el primer clúster de la industria del deporte en Canarias traería muchísimas fortalezas y ventajas para una industria que no para de crecer, para ser más competitivos, para intercambiar información, para ser más innovadores, para ser más sostenibles y para garantizar un futuro mejor de esta industria deportiva. Bueno, entre otras cosas, por eso explicaba el viceconsejero que se desarrolla este clúster de la actividad del deporte aquí en el archipiélago canario. Un viceconsejero también de Presidencia, Alfonso Cabello, que participaba en el proyecto Soluciones para el Sector Primario, enmarcado dentro del programa de la Universidad de La Laguna con la Agenda Canaria 2030. Alfonso Cabello participaba precisamente en ese proyecto denominado así, Soluciones para el Sector Primario, y que ha sido organizado por la Cátedra de la Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de La Laguna, enmarcado dentro del programa Compromiso de la Universidad de La Laguna con la Agenda Canaria 2030, una iniciativa financiada por el Gobierno de Canarias que tiene como objetivo sensibilizar al alumnado universitario sobre la importancia del sector primario, un sector fundamental para el archipiélago canario. Dentro de este contexto, el viceconsejero de Presidencia canario hizo hincapié en que el ámbito académico, las universidades, en este caso La Laguna, se convierten en actores indispensables, insustituibles para encontrar las respuestas que permitan dar soluciones a los problemas del sector primario aquí en nuestro archipiélago. Y en su agenda, hoy el presidente del Gobierno de Canarias está a estas alturas presidiendo una reunión de Consejo de Gobierno. Mañana sabremos qué trataron, qué es lo que han sacado adelante, que han aprobado. Esta mañana intervino Fernando Clavijo en Casa África, en el foro organizado por Prensa Ibérica y Proexca, el acto que fue presentado por el director del periódico, Antonio Casereño, y donde intervino también el director de Casa África, José Segura Clavel. Esas también participaciones en mesas redondas con el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, la presidenta del Comité Empresarial Bilateral España-Mauritania, Ana Suárez, el rector, mejor dicho, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra Magén, el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, Kingsley Odiesi, la vicepresidenta y coordinadora de las organizaciones para el desarrollo de Canarias, Maribel Monzón. La mesa fue moderada por la experta de sostenibilidad, Adriana Regidor. Y como les digo, antes de irse a la reunión del Consejo de Gobierno, el presidente este mediodía es cuando lo firma 3 convenios de cooperación entre la Consejería de Agricultura y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Otra consejería del Gobierno de Canarias, como es la de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad,
que dirige Pablo Rodríguez a través del Instituto Canario de la Vivienda, han adjudicado la ejecución de las obras de 73 inmuebles de promoción pública en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. El Ejecutivo ha firmado el contrato con la empresa VVO Construcciones y Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales por un importe de más de 15.400.000 euros. Estas viviendas serán financiadas con los fondos Next Generation y a través del mecanismo para la recuperación y la resiliencia en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia puesto en marcha por la Unión Europea. Las obras que se van a desarrollar en un punto concreto están divididas en 2 lotes y bueno, pues se construirán ya en los próximos meses, tal y como vemos que recoge esta nota con respecto a esta información de vivienda del Gobierno de Canarias. Una consejería del Gobierno de Canarias que, por cierto, recuerdo que hace algunas jornadas comunicaba también que el Gobierno, junto con el Ayuntamiento de Los Realejos, del municipio de Los Realejos, avanzan en el estudio para mejorar los accesos al municipio. La Dirección General de Infraestructura Viaria y el Consistorio Realejero trabajan en ese plan de mejoras que incluye nuevas conexiones y optimización de enlaces con el objetivo de adaptar las carreteras a las necesidades del término municipal. Se está en ello y se pretende avanzar, ya que desde la propia Dirección General, en colaboración con el consistorio local, se está llevando a cabo un detallado estudio de alternativas que permita mejorar la capacidad de los enlaces de este municipio tinerfeño para que, bueno, pues en la medida de lo posible puedan aligerarse esas colas. El Gobierno de Canarias, que proyecta la construcción de cerca de 700 viviendas en la isla de La Palma para garantizar el acceso a la vivienda, lo comunicaba hace unos días. Hay obras ya en ejecución y los proyectos en marcha que buscan dar respuesta a la demanda habitacional de la isla de La Palma y para mitigar precisamente las consecuencias de la erupción volcánica de esta materia. El consejero Pablo Rodríguez recordaba que con estas actuaciones ya en marcha se daría respuesta a las más de 500 personas inscritas en el registro público de demandantes de vivienda en la isla de la Palma. Lo decía en sede parlamentaria. El plan La Palma 700 es el conjunto de programas y de planes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias para la isla de La Palma. Es decir, no es un plan que se suma al resto. Es decir, al final todo está aglutinado en esa La Palma 700, que no deja de ser que ante las circunstancias excepcionales, ya en Canarias hay unas circunstancias de emergencia habitacional, pero en la isla de La Palma hay unas circunstancias excepcionales por motivo de la erupción del volcán, y como consecuencia de ello el Gobierno prioriza determinados planes e incluso acelera el paso en algunos de ellos para lograr aglutinar estos 700 viviendas aproximadamente. Bueno, pues son 700 viviendas, como decía el consejero del Gobierno de Canarias. Al respecto de otra cosa, el Gobierno de Canarias acuerda con el Estado una nueva adenda al convenio de carreteras por su prórroga hasta el año 2020. Lo decíamos someramente el pasado jueves, en la información que dábamos el pasado jueves, y de ello, pues precisamente se hacía eco el propio consejero del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, sobre esta adenda. Una comisión del convenio de carreteras muy importante, porque por un lado seguimos gestionando de manera eficiente el convenio vigente, el convenio firmado en diciembre del año 2018, un convenio que inicialmente contaba con 1.200 millones de euros, que luego se amplió a 1.470 millones de euros, que, como se ha dicho, está comprometido más de 1.000 millones de euros, y que desde luego afronta su fase final para su gestión, su ejecución de las principales infraestructuras viarias y las principales obras que se están realizando en todas las islas. Bueno, pues sí, porque esto tiene como final, hay que, digamos, ejecutarlo ya en el próximo año o el siguiente, porque ya a partir de 2027 comienza, como decíamos, hay que renovar y por tanto hay que hablar con un nuevo convenio del gobierno, con el Gobierno de España de un nuevo acuerdo.
También Obras Públicas, que cerraba provisionalmente la salida 64 de la TF1 en sentido a Deje. El cierre del tráfico se produjo la semana pasada y fue jueves y viernes en ese tramo entre San Isidro y Las Américas, en enlace también de la Oroteanda, enlace Las Chafiras, y es que están ahí, como se llaman, desarrollando obras que han obligado a acometer ese cierre. Quienes lo sufrieron seguramente sabrán de lo que estoy hablando perfectamente. Quienes también invierten dinero son los componentes de la Consejería de Educación. La Consejería invierte más de $500,000 de euros en la mejora de los 2 pabellones que acogerán el Eurobásquet U18 femenino, y esto está ubicado en la isla de La Palma. En concreto van a destinar 350.000 euros al pabellón Roberto Rodríguez Estrello en Santa Cruz de La Palma y 207.400 y pico euros al Severo Rodríguez de los Llanos de Aridane. La actuación financiada íntegramente por el departamento que dirige Poli Suárez, la Consejería de Educación, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que permitirá adaptar las instalaciones a los estándares internacionales y dejará un legado en la infraestructura deportiva de la isla. Son 557.487 euros. Son fondos propios de la Consejería, de lo que adelantaba el Gobierno canario, Poli Suárez. Y el Gobierno también auspicia la creación del primer clúster de la industria deportiva canaria. Escuchábamos antes a su viceconsejero haciendo referencia a ello. Y los campeonatos de Canarias de edad escolar de campo a través de judo se desarrollaron el fin de semana pasado en la isla de Gran Canaria. Las competiciones reunieron a más de 300 participantes de todo el archipiélago canario en la isla de Gran Canaria, y comenzaron el sábado con la prueba de atletismo de categoría sub-16 y finalizaron ayer domingo con la final autonómica, pues sin ir más lejos, de judo. Muchos deportistas, muchos jovencitos de aquí, de todas las islas canarias, en la isla de Gran Canaria. Y hablando también de esta consejería, reconoció a una treintena de referentes del deporte femenino en el archipiélago en esa gala, segunda gala de la mujer y el deporte canario, celebrada el jueves también en la isla de Gran Canaria, con la presencia del vicepresidente del gobierno regional, Manuel Domínguez, que estuvo presente, como digo, en esta gala en la isla de Gran Canaria, gala del deporte, y donde fueron reconocidas, como decíamos, estas mujeres. En clave política, para finalizar este bloque y esta hora aquí en sintonía de Archipiélago Directo, la formación política Nueva Canarias Bloque Canarista, que celebrará pronto su Congreso Nacional, se abre al debate sobre su reorganización hacia una mayor participación y compromiso, entre otros, feminista. Y hacía Luis Campos, portavoz regional de esta formación política en el Parlamento de Canarias, una aseveración que es a partir de ahora cuando se abren todas aquellas aportaciones que se quieran llevar a debate al Congreso próximo. Es a partir de ahora cuando se abre el debate de verdad ya dentro del Congreso, aunque para la elaboración de las mismas ha habido comisiones de trabajo que han estado haciendo un análisis, una contextualización, un debate para concretar las propuestas, pero ahora se abre el trabajo de los próximos meses, asamblea local, de debate y de presentación de enmiendas. Luis Campos, tras la celebración de un Consejo Político Nacional de esta formación política desarrollado también en la isla de Gran Canaria. Hasta aquí hemos llegado en la jornada presente, gracias a la escucha desde la 10, Capital Radio, y desde Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Nos encontramos este martes, día 25, a partir de las 11:05 de la mañana en Canarias. Gracias. Capital Radio.